Niños de grado quinto, reciban un cordial saludo. Me alegra que estén muy juiciosos en casita. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de castellano. Vamos a recordar lo que vimos la semana anterior. Recordemos que en la semana anterior nos enfocamos en la oración y en las partes de la oración. En esta clase vamos a enfocarnos en las partes más importantes o la palabra más importante tanto del sujeto como del predicado. Recordemos que vimos sujeto, predicado. En esta oportunidad vamos a ver las palabras más importantes de cada una de esas partes. Entonces, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en eso. Recordemos que estos apuntes los debemos tener en nuestro cuadernito de castellano, allá bien lindo, para repasar para nuestras pruebitas. ¿Listo, chicos? Entonces, como título bien lindo, vamos a escribir núcleo del sujeto y núcleo del predicado. En nuestra clase anterior habíamos visto sujeto, que era de quién se hablaba, y predicado, lo que se decía del sujeto. En esta oportunidad vamos a mirar las palabras importantes de cada una de esas partes, ¿cierto? Las palabras más importantes. Cuando hablamos de núcleo del sujeto, hablamos de la palabra más importante del sujeto. En este caso, el núcleo del sujeto vendría siendo el sustantivo o el nombre o el pronombre, ¿cierto? Si utilizamos pronombre en alguna oración. Núcleo del sujeto, entonces, es palabra más importante del sujeto. Palabra más importante del sujeto. Entonces, ¿cuál puede ser? El sustantivo o nombre o un pronombre. ¿Listo? Lo escribimos ahí entre paréntesis. Sustantivo o nombre o pronombre. Ahorita con los ejercicios vamos a aclarar un poco el tema. Y el núcleo del predicado también decimos que es la palabra más importante. Esto es muy fácil. El núcleo del predicado, palabra más importante del predicado. Palabra más importante del predicado. En este caso, la palabra más importante del predicado siempre es el verbo. ¿Listo, chicos? Siempre es el verbo. O sea que es muy fácil identificar el predicado en la oración. O la palabra, perdón, el núcleo del predicado, la palabra más importante. Porque siempre va a ser el verbo. Siempre va a ser el verbo. Y en este caso va a ser el sustantivo, nombre o pronombre si nos aparece en la oración. Esto para que lo tengan ahí en su cuadernito, por favor. Listo, chicos, le damos allá pausa a nuestro video y tomamos los apuntes. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación, unas oraciones, que es como nosotros podemos identificar estas dos partes en nuestras oraciones, en un contexto. Entonces vamos a practicar, ¿listo? Practico. ¿Qué vamos a practicar? Identificar núcleo del sujeto y núcleo del predicado en ciertas oraciones, para tener claro eso.
Vamos a hacer una primera oración. El carro rojo de mi papá está en el taller. Ahí tenemos una oración. Antes de nosotros identificar los núcleos de la oración, debemos identificar sujeto y predicado, ¿cierto? Muy fácil, como lo hicimos en nuestras actividades anteriores, en nuestra clase anterior. Sujeto con rojo. Cuando yo voy a identificar el sujeto, yo siempre voy a preguntar de quién se está hablando en la oración. Recordemos esto, chicos, que es muy importante. ¿De quién se está hablando en esta oración? Porque ustedes pueden ver esta oración y pueden decir del carro rojo. Y el resto, ojo con eso. En esta oración estamos hablando del carro rojo de mi papá. Ustedes primero que identificar, si no sabemos identificar muy bien el sujeto, vamos a ver dónde está el verbo. Porque a partir del verbo, lo que yo les explicaba, a partir del verbo sigue mi predicado. Entonces muy fácil, ¿cierto? Y esto va en cajoncito. Recordemos que allá les enseñaba que eso va en un cajoncito. Este es el sujeto. Primero vamos a identificar sujeto y predicado, ¿cierto? Y esto es el predicado. Sujeto, predicado. Cuando ya tenga identificado el sujeto y el predicado, voy a identificar los núcleos. Porque digo que los núcleos son las palabras más importantes de acá, de este sujeto y de este predicado. La palabra más importante. Decimos que en el núcleo del predicado la palabra más importante es el verbo. Núcleo del predicado, ¿cierto? Esa es la palabra más importante, está, el verbo ser o estar. Ahora vamos a identificar acá, nos dicen que es un sustantivo, pero yo no puedo decir, papá es un sustantivo, pero yo no puedo decir papá está en el taller. ¿Cierto que el papá no es el que está en el taller? Tengo que ver quién está en el taller. El carro. El carro. Y esto lo identificamos como NS, quiere decir núcleo del sujeto. ¿Quién está en el taller? Carro. El carro, ¿cierto? Pero la palabrita es carro, es una sola palabrita, un sustantivo. Carro. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta porque algunas oraciones vienen de esta forma. Yo siempre me pregunto acá en el predicado, ¿quién hace esta acción? ¿Cierto? ¿Quién la está realizando o de quién se está hablando? Para yo poder identificar mi núcleo del sujeto. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Pedro estudia en la universidad. En esta oración es muy fácil identificar sujeto y predicado, ¿cierto? ¿De quién están hablando en la oración? De Pedro. ¿Qué están diciendo de Pedro? Que estudia en la universidad, ¿cierto? Acá ya sabemos que este es el NP, núcleo del predicado, que esta es nuestra acción. ¿Qué hace Pedro? Estudia, estudiar, es la acción, estudiar. Y acá nos queda muy fácil porque están hablando solo de Pedro, ¿cierto? Pedro, no hay ninguna otra palabra, entonces Pedro va a ser el núcleo del sujeto y también va a ser el sujeto. Estudia el núcleo del predicado, la palabra más importante de predicar. Si yo digo Juan y Luisa, vamos a hacer aquí otra. Juan y Luisa
trabajan en la oficina. Vamos a ver acá nuevamente. Tenemos un sujeto. ¿De quién se está hablando? Cuando yo vaya a identificar el sujeto, siempre pregunto, ¿de quién se está hablando? Para poderlo hacer más fácil. ¿Qué se está diciendo para saber qué es mi predicado? Trabajan en la oficina. ¿Cuál es aquí mi acción? Trabajan, ¿cierto? Esta viene a ser NP, núcleo del predicado. Trabajan. Recordemos que después del sujeto sigue el verbo, ¿cierto? ¿De quién se está hablando? ¿O cuál es la palabra más importante del sujeto? En este caso, tenemos a Juan y tenemos a Luisa. No voy a encerrar todo porque está ahí, no corresponde al núcleo. Entonces, lo hago por separado. Si estamos hablando de Juan y Luisa, acá les voy a enseñar que cuando aparecen dos personas, acá en la oración, se llama un sujeto compuesto. Quiere decir, mira, tiene una I y están hablando de dos personas. Esto se llama sujeto compuesto. En este caso, cuando yo voy a identificar el núcleo, voy a encerrarlo uno por uno. ¿Por qué? Porque es que los que trabajan en la oficina es ella y es él. Entonces, por eso estos son núcleos del sujeto, los dos, pero por aparte, sin esta I. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Sin esta I. Juan, Luisa, trabajan en la oficina. No puedo decir que solo Luisa va a ser el núcleo del sujeto porque es que no solo Luisa trabaja en la oficina, él también trabaja en la oficina. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Esta era como la explicación de los núcleos del sujeto y del predicado, que es muy sencillo. Es como una continuación de nuestras partes de la oración, teniendo en cuenta las partes más importantes de esto. Entonces, chicos, espero que con esta clase generen dudas para que me la lleven a la clase de Zoom para poder despejarla, ¿cierto? Obviamente no todas las oraciones van a tener estas mismas estructuras, entonces tener en cuenta eso, chicos. Les agradezco su atención y nos vemos en nuestra próxima clase. Les mando un fuerte abrazo, hijos. Chao, chao.